Lo siguiente nos llega del subreddit de videos paranormales separado por el usuario conocido como TerraBen, quien publicó un video altamente inquietante, junto con un contexto muy apreciado que nos ayuda a entender la situación completa. La publicación dice lo siguiente textualmente: esto sucedió hace un par de años atrás, y nunca he podido explicarlo lógicamente de ninguna manera racional. Cuando sucedió por primera vez, asumí que yo mismo lo había golpeado de alguna forma sin darme cuenta, aunque no sentí nada en absoluto tocando mi brazo. Así que revisé el metraje de las cámaras de seguridad, para ver cómo había sido tan distraído, y tal vez enviarlo al chat grupal de nuestra empresa, razón por la cual me reí al principio pensando que había sido mi torpeza. Luego vi la otra cámara desde otro ángulo, y comencé a darme cuenta de que algo era un poco extraño, bastante extraño de hecho. La taza de café estaba completamente llena en ese momento. Ese fue mi primer sorbo apenas. Debo agregar que no es lo único extraño que ha sucedido en la tienda, y no solo a mí tampoco. Otros empleados han reportado cosas similares. Solo con ver el metraje cuidadosamente, definitivamente parece como si la taza de café fuera empujada sobre el mostrador por alguna fuerza invisible e intencional. No fue un accidente simple. También parece como si no hubiera ninguna ventana abierta ni nada que pudiera haber causado que la taza cayera del mostrador de esa manera tan específica y con tanta fuerza. Algunos escépticos especulan que un cabello suelto en su manga podría haberse quedado atrapado debajo de la taza o la tapa cuando la puso, y cuando luego se alejó, la taza se movió con él involuntariamente. Hay una explicación mucho menos siniestra y completamente racional aquí, que simplemente no estamos viendo. Asegúrense de hacerme saber sus pensamientos en los comentarios, porque este caso me tiene intrigado. Este primer video que examinaremos hoy nos llega desde la usuaria de TikTok conocida como Megan Yamarco, quien explicó con nerviosismo que estaba cuidando una casa ajena un día cualquiera. Como estaba completamente aburrida y sola en ese lugar vacío, decidió poner una película para pasar el tiempo y distraerse. Mientras estaba viendo la película tranquilamente sentada en el sofá, comenzó a escuchar algunos ruidos seriamente extraños e inexplicables que venían de algún lugar de la casa. De la nada, sin ninguna advertencia previa, una voz espeluznante y susurrante puede escucharse claramente preguntando: ¿hay alguna forma en que pueda hacerte sentir más cómoda?, con un tono que resulta completamente antinatural y perturbador. También, lo que resulta realmente escalofriante y difícil de ignorar, es que si miras cuidadosamente alrededor de la marca de 14 segundos en el video sin distraerte, puedes distinguir lo que parece ser algún tipo de reflejo de una figura sombría oscura caminando directamente frente al televisor, como si estuviera paseando casualmente por la sala. Hasta el día de hoy, Megan no tiene absolutamente ninguna idea de quién o qué estaba en la habitación con ella ese día aterrador. Quién sabe, tal vez era solo un espíritu amigable que quería ver una película con ella buscando compañía. En TikTok, este usuario vietnamita publicó un video absolutamente aterrador que lo muestra durmiendo tranquilamente en su casa cuando de repente se despierta justo después de las 3 de la madrugada, la hora bruja como muchos la llaman. Tiene una sensación abrumadora e inexplicable de que está siendo observado fijamente por algo malévolo en la habitación, pero es incapaz de capturar nada visible en la cámara de su teléfono en ese momento. Unos días pasan con la misma inquietud persistente, y en otro día se despierta alrededor de la misma hora exacta nuevamente con la misma sensación persistente y aterradora de no estar solo.
Esta vez decide tomar una fotografía de la habitación con el flash activado para ver si captura algo, y es entonces cuando termina capturando algo absolutamente horroroso que te quitará el sueño. Echa un vistazo y ve por ti mismo, pero prepárate mentalmente. Puede ser difícil de ver al principio con la iluminación tenue, pero si miras cuidadosamente, y tal vez aumentas el brillo de tu pantalla un poco, puedes distinguir lo que parece ser algún tipo de entidad espeluznante con ojos brillantes escondida debajo de su mesa observándolo dormir. Esta historia simplemente te demuestra cuán asombroso el cerebro y el cuerpo humano pueden ser cuando detectan peligro. El 29 de junio de 2020, un canal de YouTube conocido como Humanity Interrupted publicó un video altamente inquietante que muestra a quien lo graba videograbando el exterior de su casa, mientras está audiblemente en un estado de pánico y confusión total. Los primeros segundos del video parecen estar completamente bien y normales, pero es alrededor de la marca de 8 segundos, cuando se vuelve absolutamente claro que definitivamente hay algo espeluznante sucediendo aquí que desafía toda explicación. ¿Lo viste ahí en el suelo? Si miras en el suelo, justo al lado del árbol sin parpadear, puedes distinguir algún tipo de sombra bizarra y antinatural materializarse de la nada, y luego desmaterializarse solo unos segundos después, como si nunca hubiera existido. Esto sucedió varias veces a lo largo del transcurso del video completo, dejando a quien lo subió absolutamente desconcertado, aterrado e inquieto en igual medida. En la descripción del video, quien lo sube declara lo siguiente textualmente: esto no es justo, no se hizo ninguna edición en absoluto, no había nada ni nadie alrededor que pudiera haber causado esto, sin luces ni nada más que pudiera proyectar sombras así, un evento completamente aleatorio que capturé en filme, metraje original sin alteraciones. Tristemente, hasta el día de hoy no ha habido actualizaciones sobre esta historia, dejándonos a todos completamente en la oscuridad sin respuestas. Esto es escalofriante, y jamás había visto algo así capturado con tanta claridad. Este próximo video, publicado por un extraño usuario de TikTok titulado "Atrapado en una realidad falsa", es uno de los videos más perturbadores y extraños que he visto en muchísimo tiempo, y estoy seguro de que te dará escalofríos recorriendo toda la columna vertebral. En el video escalofriante, quien lo sube está parado nerviosamente junto a la puerta principal de su casa, y todo el tiempo que dura el clip podemos escuchar repetidamente un montón de ruidos de golpes fuertes e insistentes que no parecen desaparecer en ningún momento, como si algo o alguien quisiera entrar desesperadamente. Y pronto, mientras esto sucede con intensidad creciente, tú también puedes escuchar claramente la voz de una mujer desde el otro lado de la puerta preguntándole, casi suplicándole a quien graba que la deje entrar a la casa inmediatamente. Then what's your name then? Lo que es extremadamente espeluznante y perturbador en este video es el hecho de que la voz de esta mujer es supuestamente idéntica, completamente indistinguible de la voz de la madre de quien sube el video, pero aquí viene la parte que te helará la sangre. Eso no es todo, ni siquiera cerca. Tan pronto como quien graba se acerca más a la puerta, para intentar identificar mejor quién está del otro lado, extraños gritos agudos y antinaturales pueden escucharse viniendo desde el exterior, sonidos que ningún humano normal debería poder producir.
Este video de TikTok publicado por Taylor Wacha está garantizado para darte pesadillas esta noche y las siguientes. La novia de Taylor le dijo repetidamente que su casa está embrujada por algo oscuro. Viviendo sola en esa casa antigua, ella frecuentemente escucha pasos fuertes viniendo desde arriba en el segundo piso cuando no hay nadie más allí. Sin embargo, Taylor no está muy seguro de creerle completamente, diciéndole con escepticismo que los ruidos probablemente son solo los crujidos de las tablas del piso viejas asentándose. Sin embargo, una noche mientras su novia todavía está en el trabajo y no ha regresado, Taylor se encuentra completamente solo en la casa de ella enfrentando la oscuridad. I always say it's not haunted because the house is a little old. But it legit sounds like there's somebody upstairs. I will swing on a ghost, or if it's a person, I don't care. Who's up there? Oh my god, they're like at the top of the stairs. Come down these stairs and I will swing on you, I promise. Es esta noche en particular, en la cual graba algo en su teléfono que definitivamente no esperaba capturar, por decirlo menos. Echemos un vistazo a lo que sucedió. De la nada, pasos fuertes y rápidos pueden escucharse claramente bajando las escaleras con velocidad, pero como puedes ver con tus propios ojos, no hay absolutamente nadie visible allí cuando estos ruidos aterradores pueden escucharse resonando. Taylor inmediatamente intenta golpear al espíritu con sus puños, pero es incapaz de hacer ningún daño físico comprensiblemente, pero es asombroso ver cuán completamente valiente fue mientras miraba directamente a la cara de un espíritu invisible. Este último video nos llega de un usuario de Reddit que publicó el siguiente video en línea hace poco más de 5 meses atrás y ha estado asustando a la gente desde entonces, y por muy buena razón también. El video en cuestión aparece bastante borroso y pixelado debido a las condiciones de poca luz, pero si miras lo suficientemente atento a la pantalla durante toda la duración del metraje sin distraerte ni un segundo, seguramente quedarás completamente helado hasta los huesos por lo que verás moviéndose en las sombras. ¿Lo ves ahí escondido en la penumbra? Una figura oscura puede verse claramente moviéndose sigilosamente en la oscuridad absoluta a lo largo del video corto, pero extremadamente espeluznante, como si estuviera acechando a quien graba sin que éste lo sepa. Hasta el día de hoy, quien subió el metraje no está completamente seguro de qué es exactamente lo que logró capturar con su cámara ese día fatídico, pero ciertamente no es nada normal ni nada que debería existir en nuestro plano de realidad. La forma en que se mueve es antinatural, casi como si flotara o se deslizara en lugar de caminar como lo haría un ser humano normal. Dicen que suscribirse aleja las malas energías y las entidades oscuras. ¿Quieres arriesgarte a no hacerlo? El siguiente video nos llega de un usuario de TikTok conocido como XAlien97, quien dice que trabaja en seguridad nocturna en este sitio de construcción abandonado, donde han ocurrido accidentes fatales en el pasado. Él explica que estos carretes de cable industrial son extremadamente pesados hasta el punto donde básicamente tienes que ser irrealmente fuerte, casi sobrehumanamente poderoso, para poder moverlos siquiera un centímetro. Él cuenta que un trabajador de construcción necesitaba ayuda urgente moviendo uno de estos carretes masivos, momento en el cual otro trabajador apareció misteriosamente de la nada para brindarle su asistencia sin decir palabra. El trabajador entonces procede a guiar al otro trabajador sobre dónde mover exactamente el carrete pesado, trabajando juntos en perfecta sincronización. Cuando todo estuvo terminado, y el trabajo completado,
El primer trabajador fue alrededor del carrete para mostrar su gratitud y agradecer al otro trabajador por su ayuda invaluable, pero cuando caminó alrededor hacia el otro lado del carrete esperando encontrarlo allí, el trabajador misterioso había desaparecido sin dejar rastro alguno, como si se hubiera evaporado en el aire. Un poco más tarde ese mismo día en la oficina del sitio de construcción, el trabajador que había notado que el otro ya no estaba presente, vio algo que lo dejó completamente helado. Notó que la fotografía de ese mismo hombre, el que lo había ayudado minutos antes, estaba presente en un collage memorial colgado en la pared de la oficina, junto con otros trabajadores fallecidos. ¿Alguna vez has sentido que tus sueños son más reales que la vida misma? ¿Has tenido parálisis del sueño o sueños lúcidos de manera constante? Antiguas enseñanzas revelan la existencia de la cuarta dimensión, un plano donde el pensamiento crea y el alma viaja libre. A lo largo del tiempo, sabios y maestros han dejado escritos los métodos para recuperar ese poder interior. Hoy tienes la oportunidad de acceder a más de 100 libros que revelan los secretos del viaje astral, la solución de problemas mediante los sueños, y la sanación energética, o la capacidad de adquirir ideas milagrosas a partir de los sueños. Estos libros reúnen siglos de registros y conocimientos sobre conexiones interdimensionales. Muchos ya no existen en formato físico, pero han sido cuidadosamente seleccionados para que su sabiduría no se pierda. Todos digitalizados a color y con imágenes en alta calidad para que explores estos conocimientos desde cualquier dispositivo. Encuentra el link en la descripción del video. Gracias por apoyar el crecimiento de este canal. Continuamos con el video. La actriz y modelo Laia Watt vivió una experiencia que la marcaría para siempre mientras practicaba karate en un lugar que creía seguro. Durante lo que debería haber sido una sesión de entrenamiento rutinaria, decidió grabar un video para sus redes sociales, sin saber que no estaba sola en el edificio, mientras ejecutaba sus movimientos de karate. Algo en el piso superior captó su atención. Una figura blanca y siniestra se había materializado en el balcón, observándola con una quietud que solo los muertos pueden mantener. La entidad parecía estar estudiando sus movimientos, como si estuviera aprendiendo o evaluando a su presa potencial. El horror se apoderó de la joven cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo. Sus gritos de terror resonaron por todo el edificio, mientras trataba de procesar la realidad de lo que sus ojos le mostraban. La figura no reaccionó a sus gritos, manteniéndose inmóvil como una estatua de pesadilla que había. Sucedió cuando la cámara se dirigió nuevamente hacia el lugar donde había aparecido un trabajador minero que cumplía su turno nocturno. Vivió una experiencia que lo dejó completamente helado. Mientras realizaba sus labores rutinarias en la oscuridad, algo captó su atención entre los arbustos cercanos al bosque. Lo hizo detenerse inmediatamente. Una figura femenina de cabello largo y vestimenta blanca que permanecía inmóvil, observando desde las sombras. La aparición parecía estar vigilando el área de trabajo, como si hubiera estado allí durante horas esperando el momento perfecto para manifestarse. El minero, con una calma que sorprende, decidió grabar el encuentro, sin mostrar el menor signo de temor, como si este tipo de avistamientos fueran algo cotidiano en su lugar de trabajo. ¿Qué había en esa mina que hacía que los trabajadores estuvieran tan acostumbrados a estos fenómenos sobrenaturales? ¿Has tenido alguna experiencia paranormal en tu trabajo? Cuéntanos en los comentarios si has visto algo que no puedas explicar. Un hombre decidió grabar un momento relajante mientras pescaba, sin imaginar que su tranquila jornada se convertiría en una experiencia aterradora. Mientras movía su cámara casualmente hacia un lado, captó algo que lo hizo entrar en pánico. Total, una mujer de cabello largo y vestido blanco estaba sentada en las rocas, observándolo fijamente en absoluto silencio. La figura parecía haber estado allí durante mucho tiempo, estudiando cada uno de sus movimientos con una intensidad perturbadora. Su postura era antinatural, demasiado rígida, como si no fuera completamente humana. El pescador, al darse cuenta de que había estado siendo observado todo el tiempo,
sintió un terror que lo paralizó por completo antes de salir corriendo desesperadamente. ¿Cuánto tiempo había estado esa cosa vigilándolo sin que él se diera cuenta? Suscríbete si sentiste un escalofrío viendo este clip. Un conductor que transitaba por la autopista de peaje Cipilarán en el kilómetro 92 fue testigo de algo que desafía toda lógica. En plena madrugada, mientras conducía por el tramo más solitario, divisó una figura blanca que se alzaba entre los árboles, como un espectro vengativo. La aparición, que parecía ser una figura encapuchada, envuelta en telas blancas, permanecía completamente inmóvil bajo la vegetación, creando una escena que helaba la sangre, la oscuridad absoluta del lugar y el silencio sepulcral que rodeaba la zona hicieron que el conductor sintiera una presencia maligna que lo observaba mientras pasaba. La figura parecía estar esperando algo, o tal vez a alguien específico. El automovilista, con manos temblorosas, logró grabar el encuentro antes de acelerar para alejarse del lugar. Un hombre descubrió algo absolutamente desconcertante en el patio de su propia casa, que lo obligó a grabar en secreto por puro instinto de supervivencia. La figura que apareció ante él era de una altura sobrehumana, vestida completamente de blanco, con cabello largo que caía como cascada sobre sus hombros. Lo más inquietante era su posición. Parecía estar de espaldas, mirando hacia la pared, como si estuviera en algún tipo de trance o ritual. La entidad permanecía tan quieta, que parecía una estatua, pero había algo en su presencia que irradiaba una energía malévola y amenazante. El hombre, sintiendo que su vida corría peligro, se las ingenió para grabar desde una distancia segura, pero el miedo lo venció y terminó huyendo despavorido. ¿Qué estaba haciendo esa criatura en su propiedad? ¿Y por qué parecía estar realizando algún tipo de ritual? Yo ya no sé qué pensar, pero la última palabra la tienes tú. Un cazador experimentado vivió el susto de su vida cuando se encontró con algo que jamás esperaba ver durante sus expediciones nocturnas. Mientras exploraba una zona boscosa, su mirada se dirigió hacia una torre de comunicaciones que se alzaba, imponente, en la distancia. Lo que vio en la estructura metálica lo dejó completamente paralizado. Una figura pálida y terrorífica con características que no parecían humanas estaba sentada en las vigas superiores, como un depredador acechando a su presa. La entidad tenía un rostro blanquecino y deformado que brillaba siniestamente en la oscuridad, y su postura sugería que había estado allí durante horas, vigilando el área. El cazador, un trabajador, experimentó el encuentro más aterrador de su vida, una noche, mientras realizaba su turno en completa soledad. Se dirigía al baño de su lugar de trabajo, tratando de ignorar la inquietante sensación de vacío que reinaba en la oficina. En el edificio entero estaba completamente desierto, sumido en un silencio sepulcral que parecía envolverlo todo, como un sudario. Cada paso que daba resonaba en el largo pasillo, amplificando la sensación de que no estaba solo. Mientras avanzaba lentamente, con el corazón latiéndole a un ritmo descontrolado, un movimiento sutil captó su atención, obligándolo a parar en seco allí, a pocos metros de distancia. En el interior del baño, apenas iluminado por una tenue luz parpadeante, una figura humana envuelta en vendas blancas estaba de pie. Era completamente inmóvil, tan rígida como una antigua estatua funeraria. La visión era tan espeluznante que el hombre sintió como la sangre se le congelaba en las venas. La entidad no parecía ser una simple ilusión óptica. Emanaba una presencia abrumadora, casi como si lo hubiera estado esperando, anticipando su llegada con un macabro interés. La mente del trabajador se llenó de pensamientos caóticos. Intentó razonar que aquello debía tener una explicación lógica, pero su cuerpo ya no respondía a la razón. Comenzó a temblar de manera incontrolable. Sus rodillas amenazaban con ceder mientras balbuceaba oraciones desesperadas, pidiendo ayuda a quien fuera que pudiera escucharlo. Su respiración se volvió errática, y el sudor frío le empapaba la frente. Con manos temblorosas intentó sacar su teléfono para llamar a alguien o grabar lo que veía, pero el miedo lo tenía completamente paralizado, como si una fuerza invisible lo sujetara en su lugar. Pasaron minutos que se sintieron eternos, en los cuales la figura permaneció allí, estática, observándolo con un vacío inexplicable. Y entonces, sin previo aviso, la figura se desvaneció lentamente en la penumbra.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qul huwallahu ahad, Allahumma samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Astagfirullahaladzim. Melihat lagi coba lagi. Ya ada, dia nggak ada, ya Allah. Gimana? Astagfirullahaladzim. Diam. Apenas logró recuperar el aliento, sintió un frío antinatural recorrerle la espalda, como si alguien invisible hubiera pasado a su lado. Corrió hacia la salida, pero al mirar de reojo notó que la puerta del baño estaba entreabierta, y desde la rendija, dos ojos brillantes lo observaban fijamente. El aire se volvió denso, casi irrespirable, y un susurro apenas audible pronunció su nombre. Con el corazón a punto de estallar, huyó sin mirar atrás. Pero cada noche desde entonces, jura escuchar pasos arrastrándose detrás de él, incluso en su propia casa. Una mujer que conducía sola por una carretera desolada en plena madrugada, vivió una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Mientras manejaba por el tramo más oscuro y solitario, una figura vestida de rojo apareció caminando al borde de la carretera, moviéndose de manera antinatural y perturbadora. Cuando la entidad giró su rostro hacia ella, lo que vio la hizo entrar en pánico absoluto. Tenía características faciales distorsionadas. La mujer aceleró desesperadamente para alejarse, pero en cuestión de segundos, la criatura había aparecido inexplicablemente dentro de su vehículo, materializándose en el asiento del pasajero como si hubiera atravesado las puertas cerradas. El terror la consumió por completo, causándole un accidente que pudo haber sido fatal. ¿Cómo pudo esa entidad moverse a tal velocidad? Un empleado que trabajaba en el turno nocturno descubrió algo que lo marcó psicológicamente para siempre durante una visita rutinaria al baño de su oficina. La zona estaba completamente vacía, con todas las luces apagadas excepto las de emergencia que creaban sombras danzantes en las paredes. Mientras se dirigía hacia uno de los cubículos, notó movimiento en su visión periférica que lo hizo voltear inmediatamente. Lo que vio lo dejó helado. Una figura completamente envuelta en vendas blancas estaba asomándose desde uno de los compartimentos, observándolo con una intensidad que traspasaba su alma. El hombre, movido por una mezcla de curiosidad y terror, se acercó para investigar el cubículo, pero cuando llegó, no había absolutamente nada. Sin embargo, segundos después, la aparición se manifestó en el compartimento contiguo, como si estuviera jugando un juego macabro de escondite. La experiencia lo dejó temblando y cuestionando su propia cordura. ¿Qué tipo de entidad puede moverse entre espacios cerrados sin ser detectada? ¿Has tenido alguna experiencia paranormal en baños públicos? Cuéntanos en los comentarios. Jangan, amit-amit. Jangan bayi, bocor. Un grupo de jóvenes que caminaba por una calle desierta durante la noche quedó completamente paralizado cuando sus ojos captaron algo que desafía toda lógica. En medio de la oscuridad, una figura blanca fantasmal apareció de la nada, permaneciendo inmóvil como una estatua viviente. Lo más perturbador no era solo su presencia, sino la forma en que esta entidad parecía observar hacia abajo con una intensidad sobrenatural, como si estuviera vigilando algo que solo ella podía ver. Los testigos, armados únicamente con sus teléfonos, comenzaron a grabar sin poder apartar la mirada de esa aparición que parecía desafiar las leyes de la realidad. ¿Qué estaba buscando esa figura? ¿Por qué permanecía tan quieta en ese lugar específico? Lo más inquietante de todo es que los jóvenes, a pesar de estar viendo algo claramente sobrenatural, no mostraron signos de terror absoluto. Era como si esa presencia ejerciera una extraña fascinación sobre ellos. Un hombre que disfrutaba de una tranquila velada en la terraza de su hogar experimentó el terror más puro cuando sus ojos se posaron en algo
que no debería estar ahí. Entre las sombras de su jardín, una figura femenina vestida completamente de blanco permanecía inmóvil, como si hubiera estado esperando durante horas el momento exacto para revelarse. La aparición no se movía, no gesticulaba, simplemente existía en ese espacio como una presencia que trascendía lo natural. Su cabello largo y oscuro caía como una cortina siniestra, ocultando un rostro que el hombre no podía distinguir claramente, pero que sabía instintivamente que no quería ver. En lo que más lo aterrorizaba era la certeza absoluta de que esa figura lo estaba observando directamente a él, estudiándolo con una intensidad que helaba la sangre. No era una ilusión óptica, no era su imaginación jugándole una mala pasada. Era real, tangible, y estaba ahí por una razón que él no podía comprender. En las profundidades de una noche sin luna, un coleccionista de objetos antiguos descubrió que su pasión por las muñecas vintage había traído algo mucho más siniestro de lo que jamás imaginó. Los sonidos que emanaban de su habitación de colecciones no eran los crujidos normales de una casa antigua, sino algo deliberadamente perturbador, que parecía tener un propósito específico. Cuando finalmente reunió el valor para investigar, armado solo con su teléfono y una linterna temblorosa, lo que encontró desafió toda comprensión racional allí. Agazapado entre sus preciadas muñecas como un depredador, acechando a su presa, se encontraba una entidad de pura oscuridad. Su rostro era una máscara de terror, con rasgos distorsionados que parecían cambiar constantemente en las sombras. Un experimentado cazador turco, que había pasado décadas dominando los bosques más remotos de su país, experimentó el terror más primitivo cuando los roles se invirtieron de manera sobrenatural. Durante lo que debería haber sido una cacería rutinaria en solitario, algo emergió de las profundidades del bosque que transformó al depredador en la presa. La criatura que se materializó ante él no pertenecía a ningún reino conocido por la ciencia o la lógica humana. En su forma, era la de una sombra viviente, una masa de oscuridad que había adoptado una forma vagamente humanoide, pero que conservaba características que desafiaban toda descripción. Dos amigas TikTokers habían planeado la broma perfecta para sus seguidores. Una travesura aparentemente inocente que involucraría a una de ellas disfrazándose como una figura fantasmal para asustar a sus amigos a través de una videollamada. La preparación había sido meticulosa en pasteles, bocadillos y una atmósfera aparentemente festiva que serviría como contraste perfecto para el susto que tenían planeado. Sin embargo, lo que comenzó como una simple travesura se transformó en algo que ninguna de ellas podría haber anticipado en sus peores pesadillas durante la videollamada. Mientras una de las amigas mantenía la conversación casual con sus víctimas desprevenidas, algo completamente ajeno a su plan se materializó en el fondo de la habitación. Una sombra oscura y siniestra se deslizó detrás de la chica disfrazada con una velocidad sobrenatural, moviéndose con una agilidad que desafiaba las leyes físicas. La aparición no era parte de su actuación, no era un cómplice oculto, era algo genuinamente inexplicable que había decidido unirse a su pequeño espectáculo de terror. Lo más escalofriante era que ninguna de las participantes se dio de la presencia real en ese momento. Solo cuando revisaron la grabación días después, descubrieron que su broma había traído algo mucho más siniestro de lo que jamás imaginaron. Apa sih? Orang nggak ada apa-apa. Kenapa sih? Lu langsung cepet ya ngeliat bang. Iya. Nih ya, nih. Sumpah, mending kalian datang sekarang ya kan? Kalian udah nyampe mana? Udah nyampe mana? Hah? Ini lebih deket lagi sih, dikit lagi, dikit lagi. Ya udah cepetan ke sini. Ih, nangis-nangis gak jelas, ntar keburu imsak. Gue mau urus bayam gue dulu, tadi gue masak bayam. Bentar. Gue datengin lu, Cik. Cepetan loh, itu bayam gue udah mau kelar.
que había convocado a esa entidad. Su representación del terror había abierto algún tipo de portal. Yo no soy de asustarme fácil, pero desde que vi este clip siento que algo me observa en la oscuridad. ¿Has notado alguna vez que tus bromas o juegos han atraído cosas que no deberían estar ahí? ¿Alguna vez has sentido que algo se unió a tu diversión sin ser invitado? Comparte tu experiencia porque estas historias necesitan ser contadas. Gue mau urus bayam gue dulu, tadi gue masak bayam. Bentar. Cipu datengin lu, Cipu datengin lu, Cipu. Datengin lu, Cipu. Un hombre que vivía en la soledad de su apartamento urbano descubrió que su hogar había sido invadido por una presencia que desafiaba toda lógica y razón. La entidad que había decidido compartir su espacio no era una intrusa común, sino algo que parecía emerger directamente de las pesadillas más profundas de la humanidad. Esta mujer de edad avanzada, vestida con ropajes tan oscuros como la noche misma, poseía un rostro que cambiaba constantemente entre la apariencia humana y algo mucho más siniestro y sobrenatural en su capacidad para materializarse y desaparecer. Se movía con una velocidad que desafiaba las leyes físicas, apareciendo en diferentes habitaciones casi simultáneamente, como si pudiera estar en múltiples lugares al mismo tiempo. Sus ojos, cuando los mostraba, brillaban con una malevolencia que sugería conocimientos prohibidos y intenciones que ningún ser humano debería conocer. El residente, atrapado en su propio hogar, se encontró siendo el protagonista de un juego macabro, donde él era simultáneamente el observador y la presa. Una mujer que había comenzado a experimentar fenómenos inexplicables en su hogar tomó la decisión de documentar científicamente lo que estaba ocurriendo en su cocina durante las horas más oscuras de la noche. Su instinto le decía que algo profundamente anormal estaba sucediendo en ese espacio específico de su casa, algo que desafiaba toda explicación racional. Armada con una cámara de alta definición y una determinación inquebrantable, decidió enfrentar lo desconocido y capturar evidencia de lo que fuera que había invadido su hogar. Las cámaras de seguridad de este hotel en Estados Unidos captaron algo que desafía toda explicación lógica. Una mujer camina tranquilamente por el pasillo cuando, de la nada, una maceta que estaba perfectamente colocada al final del corredor se precipita al suelo sin razón aparente. Pero eso es solo el comienzo de lo inexplicable. Segundos después, algo invisible parece tocar su cabello, como si una presencia etérea la acariciara desde las sombras. La reacción de terror puro en su rostro es imposible de fingir mientras huye despavorida. ¿Qué fuerza invisible provocó la caída de esa maceta? ¿Quién o qué tocó su cabello en ese pasillo, aparentemente vacío? Las cámaras no mienten, pero tampoco pueden capturar lo que no pertenece a nuestro mundo. ¿Has sentido alguna vez una presencia invisible cerca de ti? Cuéntanos tu experiencia paranormal en los comentarios. Un hombre solitario camina por una calle desolada cuando algo lo obliga a detenerse abruptamente. Su cámara registra lo impensable. Una figura blanca y espectral emerge de las sombras bajo una farola, con una estatura que desafía las proporciones humanas normales. La criatura parece materializarse desde la nada, creando una silueta que hiela la sangre. Un perro callejero, con sus instintos más agudos que los nuestros, comienza a ladrar frenéticamente al detectar la presencia sobrenatural. El hombre,
Paralizado por el terror, apenas logra huir mientras la cámara sigue grabando esa figura que no debería existir. ¿Era realmente una aparición o algo mucho más siniestro? La pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué solo aparece bajo esa farola específica? Sigues aquí, eso ya es valentía. Ahora suscríbete y enfrenta el siguiente. Un grupo de excursionistas descansa en la montaña cuando uno decide grabar un video casual. Lo que la cámara captura los perseguirá para siempre. Un rostro pálido y cadavérico, flotando literalmente detrás de uno de los montañistas. La cabeza aparece suspendida en el aire, sin cuerpo visible, como si hubiera sido arrancada de algún plano dimensional diferente. Lo más perturbador es que ninguno de los presentes se percata de la presencia que los acecha desde las sombras. La expresión en ese rostro fantasmal sugiere una inteligencia malévola, como si los estuviera estudiando desde el más allá. ¿Cómo es posible que una cabeza flote sin cuerpo? ¿Era el espíritu de alguien que murió en esa montaña? Elmes se vuelve más profundo cuando te das cuenta de que esa cosa lo siguió durante todo el viaje. Esto es escalofriante. Jamás había visto algo así. Un conductor de camión decide descansar en una carretera desierta y graba casualmente el paisaje. Su cámara revela algo que no debería estar ahí. Una figura blanca e inmóvil se alza en la distancia, completamente sola en el vacío. La forma humanoide permanece estática, como si fuera un guardián espectral de ese lugar maldito. Al examinar cuidadosamente los alrededores, no hay absolutamente nada que pueda explicar esa presencia, ni postes, ni árboles, ni estructuras que justifiquen esa silueta fantasmal. La figura parece estar envuelta en sudarios blancos, con una postura que evoca a los muertos que no pueden descansar en paz. ¿Quién era esa persona en vida? ¿Por qué eligió manifestarse en ese lugar específico? La soledad de la carretera hace que la aparición sea aún más aterradora, porque no hay testigos, excepto la cámara. No sé si es falso, pero he tenido pesadillas luego de haber visto este clip. Una mujer comparte en redes sociales el video más perturbador de su vida, la aparición de una entidad demoníaca durante los preparativos de su boda. La cámara captura con una claridad sobrecogedora a una figura femenina de cabello largo y vestiduras blancas que emerge de la nada frente a la carpa nupcial. La criatura, que parece ser un espíritu vengativo, flota momentáneamente antes de desvanecerse en el aire, como si nunca hubiera existido. Lo más inquietante es que esto ocurrió exactamente un día antes de la ceremonia, como si fuera una advertencia siniestra. La novia cuenta que el video fue grabado por su primo para compartir con la familia, pero capturó algo que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Era una maldición sobre el matrimonio? El espíritu de una novia que murió. El 8 de noviembre de 2019 quedará marcado en su memoria como el día que lo sobrenatural se manifestó en su momento más feliz. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal en fechas importantes? Comparte tu historia en los comentarios. Dicen que suscribirse aleja las malas energías. ¿Quieres arriesgarte? Didatangi Kunti. Dos hombres conducen por una carretera que atraviesa un bosque denso y tenebroso cuando se topan con algo que desafía toda lógica. Una figura envuelta en mortajas blancas se alza inmóvil junto a un árbol, como si fuera un centinela de la muerte, esperando a sus víctimas. La criatura parece observarlos con una intención malévola, sin moverse ni reaccionar ante la presencia del vehículo. La oscuridad del bosque y el silencio sepulcral crean una atmósfera de terror que penetra hasta los huesos. Los conductores, presas del pánico, apenas logran mantener la compostura mientras esa entidad espectral los vigila desde las sombras. ¿Qué habría pasado si se hubieran detenido? ¿Era el guardián de algún secreto oscuro enterrado en ese bosque? La forma en que la figura permanece perfectamente inmóvil sugiere que no es de este mundo. Sepi banget sih kok ngapain. Astagfirullahaladzim. Iya kan tikungan tajam kan. En una escena que parece sacada de una pesadilla, los habitantes de un pueblo logran lo impensable en capturar a una entidad sobrenatural que había estado aterrorizando a la comunidad durante semanas. La criatura, envuelta en sudarios blancos, como los muertos,
Yace en el suelo con un rostro desfigurado y grotesco que haría temblar al más valiente. Sus facciones están completamente distorsionadas, como si hubiera sido arrancada de las profundidades del inframundo. Se agolpa alrededor del ser, que parece estar sufriendo en agonía, emitiendo sonidos que no pertenecen a ningún animal conocido. El incidente ocurrió en Sumeneb, Java Oriental, donde los lugareños afirman que esta entidad había estado apareciendo regularmente para sembrar el terror. ¿Cómo es posible capturar algo que no debería existir? ¿Qué le hicieron exactamente a esa criatura? Lo más perturbador es que su rostro mutilado sugiere que había estado muerto durante mucho tiempo, antes de ser capturado. Ansi. Una pareja experimenta el horror más íntimo posible cuando una fuerza sobrenatural invade su dormitorio durante la noche. La cámara registra cómo la mujer comienza a comportarse de manera completamente antinatural, como si estuviera siendo controlada por una entidad invisible que la manipula físicamente. Sus movimientos son erráticos y perturbadores, mientras su esposo permanece profundamente dormido, ajeno a la presencia maligna que acecha en su hogar. Lo más escalofriante es que cuando ella despierta, no tiene memoria de lo ocurrido, y mira, confundida a su marido que sigue durmiendo. Pero la pesadilla no termina ahí en la entidad. Cambia de víctima y comienza a atormentar al esposo de la misma manera grotesca. ¿Qué tipo de demonio puede poseer a las personas mientras duermen? ¿Era algo que había estado acechando su hogar durante meses? La intimidad del ataque hace que sea aún más terrorífico, porque sugiere que ningún lugar es seguro de estas fuerzas oscuras. Quizás sea un truco, pero aún escucho en mi cabeza esos gritos del video. Es imposible sacárselos de la mente. Un testigo casual graba uno de los videos más perturbadores jamás captados, una entidad espectral, literalmente, encima de un vehículo en movimiento. La figura, envuelta en sudarios blancos como los muertos, se balancea sobre el techo del auto, con una gracia sobrenatural que desafía las leyes de la física. La criatura parece estar viajando con el vehículo, como si fuera un parásito dimensional que se alimenta de la energía de los vivos. Súbitamente, la entidad se precipita al asfalto, causando que el hombre que graba se sobresalte tanto que detiene la grabación involuntariamente. ¿Era el espíritu de alguien que murió en un accidente automovilístico en ese lugar? ¿Por qué eligió ese auto específico para manifestarse? Las cámaras de seguridad de una calle captan algo que desafía todas las leyes de la realidad. Un niño que literalmente se desvanece en el aire, como si nunca hubiera existido. La criatura infantil corre por la calle con normalidad aparente, cuando, sin ninguna advertencia, simplemente deja de existir en nuestro plano dimensional. No hay efectos especiales, no hay trucos de cámara, solo la desaparición instantánea de un ser que parecía completamente real segundos antes. ¿Era realmente un niño o algo más siniestro que había tomado esa forma para engañar a los transeúntes? Fue una abertura temporal que permitió que algo del otro lado se manifestara brevemente en nuestro mundo. La naturalidad con la que el niño corría hace que su desaparición sea aún más perturbadora, porque sugiere que estas manifestaciones pueden ocurrir en cualquier momento y lugar. Dos hombres se aventuraron temerariamente a recuperar una cometa que había quedado enredada en las ramas de un árbol ubicado justo en el centro de un cementerio abandonado. Lo que comenzó como una simple travesura nocturna se convirtió en algo mucho más perturbador cuando la cámara captó algo que no debería estar ahí. Si observas detenidamente el video, podrás ver una figura vestida completamente de blanco,
con cabello largo que se mueve sin viento, parada a una distancia, inquietantemente cercana. Esta presencia espectral los observaba fijamente desde las sombras, como si estuviera evaluando sus intenciones. Lo más desconcertante es que, a pesar de notar claramente esta aparición, los hombres no huyeron del lugar, sino que continuaron con su tarea como si la entidad fuera parte del paisaje nocturno. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal similar? Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has sentido que algo te observaba desde la oscuridad, pero lo que sucedió después los dejó helados. Kayak apa kayak lacan? Kayak pemain sumpah. Kayak apa men? Ih, oyak mo nih. Un grupo de amigos regresaba a casa después de una reunión nocturna, cuando uno de ellos decidió grabar el momento para conservar el recuerdo. Sin embargo, lo que capturó su cámara fue algo que ninguno de ellos había notado: en una presencia siniestra que los había estado observando desde las sombras. La figura espectral, envuelta en sudarios blancos y con un rostro de palidez cadavérica, permanecía inmóvil junto a una pequeña construcción abandonada. Su postura era la de alguien que había estado esperando durante mucho tiempo, con una paciencia que solo los muertos pueden poseer. Sus ojos, aunque apenas visibles, parecían seguir cada movimiento del grupo con una intensidad perturbadora. Lo más escalofriante era que la entidad no parecía tener intenciones de ocultarse. Al contrario, su presencia era casi desafiante, como si quisiera ser vista, pero solo por aquellos que tuvieran la valentía de mirar directamente hacia las sombras. La forma en que se mantenía completamente inmóvil, sin siquiera el más mínimo movimiento que indicara respiración, confirmaba que no se trataba de un ser vivo. El testigo que grababa el video se quedó paralizado al notar la presencia de la entidad. Un grupo de personas se encontró cara a cara con algo que no debería existir en nuestro mundo mientras conducían por una carretera solitaria. Lo que vieron los obligó a detenerse completamente, paralizados por un terror que jamás habían experimentado antes. A la criatura que apareció frente a su vehículo se movía de una manera que desafiaba toda lógica biológica. Se desplazaba arrastrándose como un animal, pero su forma era una abominación que parecía ser una mezcla grotesca entre humano y bestia. Su cuerpo estaba cubierto de pelo negro y espeso, pero su rostro mantenía una palidez cadavérica que contrastaba horriblemente con el resto de su aspecto. Lo más aterrador eran sus extremidades superiores, en brazos desproporcionadamente largos, que se extendían mucho más allá de lo que cualquier ser humano debería tener. Se movía usando estas extremidades como si fueran patas adicionales, creando una forma de locomoción que era tanto fascinante como repugnante de observar. Los testigos permanecieron inmóviles en su vehículo, demasiado aterrorizados para continuar su viaje, pero también demasiado asustados para dar marcha atrás. La criatura parecía consciente de su presencia, pero no mostraba signos de agresión inmediata, lo que de alguna manera era aún más inquietante. ¿Qué tipo de entidad era esta? ¿Y qué quería de ellos? Suscríbete si no te da miedo. Una mujer observó algo que la perseguirá en sus pesadillas mientras caminaba cerca de un área boscosa durante las horas del atardecer. Lo que vio moviéndose entre las ramas de un árbol cercano la llenó de un terror tan profundo que apenas pudo sostener su teléfono para grabar la evidencia. La forma oscura que se balanceaba en las ramas superiores del árbol no se comportaba como ningún animal conocido. Sus movimientos eran demasiado deliberados, demasiado conscientes para ser naturales. Se mecía de un lado a otro con una cadencia hipnótica que sugería inteligencia y propósito, como si estuviera realizando algún tipo de ritual o danza macabra. Lo más perturbador era el momento del día en que ocurrió el avistamiento. El atardecer, esa hora liminal